Muy buenos días o buenas tardes, según corresponda, a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda clase del módulo 12 en nuestro curso Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy nos acompaña Silvia Serrano. Ella tiene un LLM en Estudios Legales Internacionales con certificación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Tiene un máster en argumentación legal de la Universidad de Alicante, España. Es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia. Ha trabajado como abogada en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es directora asociada por el O'Neill Institute for National and Global Health Law y académica por la Georgetown University. Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y tiene su tiempo. Bueno, muchas gracias Esteban y muchas gracias al CEDID por esta invitación. Saludo a todas y todos. Les pido que quienes puedan se pongan la cámara, así hacemos esto un poco menos impersonal. Voy a compartirles pantalla. Me han puesto la tarea muy difícil de abordar en un tiempo muy corto el tema de derechos civiles y políticos, así que, bueno, traté de hacer una presentación para hacerlo un poquito más dinámico, así que les voy a compartir la pantalla, me confirman si la pueden ver. ¿Se ve? Listo. Ahí sí. Perfecto. Bueno, entonces, antes de entrar al tema, yo quisiera, me imagino que conectando un poco con lo que ustedes estuvieron escuchando ayer, hablar un poco del tema de interdependencia e indivisibilidad de los derechos. Estas distinciones son buenas metodológicamente para hacer, para dictar clases, pero bueno, solamente aclarar que digamos, hay un claro consenso sobre el tema de interdependencia e indivisibilidad de derechos y que las conexidades entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son, digamos, no solamente evidentes, sino cada vez más evidentes. Entonces, a veces se habla de conexidad entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales como una forma de justiciabilidad subsidiaria o indirecta de los derechos económicos, sociales y culturales, pero lo cierto es que más allá de eso, esa conexidad y esas claras conexiones que hay entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales no hacen más que confirmar la interdependencia e indivisibilidad de derechos. Pero bueno, voy a tratar de abordar lo que se entiende tradicionalmente por derechos civiles y políticos en 4 grupos. Vamos a hablar primero de graves violaciones de derechos humanos, segundo vamos a hablar de temas de verdad y justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos, luego vamos a hablar del ejercicio del poder punitivo del Estado, puntualmente temas de derecho a la libertad personal y al debido proceso. Y luego vamos a hablar de algunos de los derechos que hacen posible el juego democrático, como libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión y derechos políticos, pero centralmente libertad de expresión y derechos políticos. Así que lo que voy a tratar de hacer, como ven, es un contenido bastante amplio. Voy a tratar de lanzar algunos de los titulares sobre muchos de estos temas. Vamos a tratar de hacer esto en 1 hora, escogiendo algunos de los temas principales. Por supuesto que no se puede ser exhaustiva en un tiempo tan corto, pero tratando de escoger algunos de los titulares principales sobre cada uno de estos temas. En algunas ocasiones voy a basarme en normas de la propia Convención Americana o de otros instrumentos interamericanos que nos dan una luz clara y directa sobre las definiciones y los estándares, y en otros voy a referirme más bien a casos y contarles algunos casos individuales que nos permiten ubicar los estándares también. Entonces vamos a comenzar y tratemos de cerrar esto en 1 hora para tener por lo menos media hora para preguntas y respuestas. Entonces vamos a empezar con el primer bloque de temas, que es el de graves violaciones de derechos humanos, y dentro de este tema vamos a hablar de 3 temas grandes. Vamos a hablar de privaciones arbitrarias de la vida por uso de la fuerza o ejecuciones extrajudiciales, vamos a hablar de tortura y vamos a hablar de desaparición forzada. Entonces,
Vamos a empezar con el tema de privaciones arbitrarias de la vida por uso de la fuerza. Y con relación a este tema, bueno, por supuesto, el derecho involucrado es el derecho a la vida. Y en este tema, los principios que normalmente se tienen en cuenta son los principios de legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad para evaluar una situación de uso de la fuerza que termina con la privación de la vida de una persona. Entonces, se evalúa en cada caso concreto si el uso de la fuerza, existía un marco normativo que permitía el uso de la fuerza y que establecía los parámetros para ese uso de la fuerza, si en el caso concreto existía una finalidad legítima, si ese uso de la fuerza era estrictamente necesario y además si, aún siendo necesario, fue estrictamente proporcional en comparación con la amenaza planteada. Para ello, en el sistema interamericano en particular, se ha utilizado de manera reiterada como una herramienta, como una fuente de interpretación, una norma de derecho blando, que son los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas. Este documento ha sido fundamental para adjudicar casos individuales y determinar en casos individuales qué significa necesidad, qué significa proporcionalidad, cuáles son el tipo de armas que se pueden utilizar en ciertas circunstancias, cuál es la progresión con la posibilidad de utilizar ciertas armas. Así que quienes estén interesados sobre estos temas de uso de la fuerza, les recomiendo mucho profundizar en estos principios básicos y en los casos en los cuales se han adjudicado situaciones de privaciones arbitrarias de la vida por uso de la fuerza a través de estos principios básicos. Hay un estándar acá que me interesa destacar y que no lo puse en la diapositiva, y es el de explicación satisfactoria. ¿Qué significa esto? En muchos de los casos en los cuales una persona muere como consecuencia del uso de la fuerza, lo que han dicho los órganos del sistema interamericano es que si una persona muere como consecuencia del uso de la fuerza, es el Estado el que tiene la obligación de aportar una explicación satisfactoria sobre cada uno de estos elementos de legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad. ¿Y qué es una explicación? Es decir, que se presume que esa muerte es una privación arbitraria del derecho a la vida y que para desvirtuarlo hay que aportar una explicación satisfactoria sobre cada uno de estos elementos. Y esta explicación satisfactoria, pues por supuesto no es la versión que da la policía con relación a la situación que ocurrió, sino producto de una investigación independiente e imparcial, que ya vamos a ver un poco más adelante a qué me refiero con eso. Y como último punto rápido sobre el tema de privaciones arbitrarias de la vida por uso de la fuerza, quisiera comentar que en muchos casos, cuando hay situación de conflicto armado, se utilizan además algunos parámetros más concretos del derecho internacional humanitario que se suman a la evaluación del análisis de si el uso de la fuerza es si la privación de la vida fue arbitraria o no por el uso de la fuerza. Entonces, por ejemplo, en algunos casos se evalúa el principio de distinción, en algunos casos se evalúa el principio de precaución, siempre y cuando se logre acreditar que esta situación ocurrió en el marco de un conflicto armado. Entonces, por ejemplo, ha habido casos en los cuales el derecho internacional humanitario, bien sea convencional o consuetudinario, ha ayudado a determinar, por ejemplo, si un medio o un método o un arma específico era aceptable el uso de esa arma en una circunstancia concreta. Por ejemplo, en el caso de Santo Domingo contra Colombia, se utilizó una bomba de racimo, que era una bomba indiscriminada, una bomba clúster, y a partir de las normas del derecho internacional humanitario se llegó a la conclusión de que no se había adoptado la suficiente precaución de manera que ese tipo de arma no permitía cumplir además con el principio de distinción. En otro tipo de casos vinculados con conflicto armado, el derecho internacional humanitario ha ayudado a determinar, por ejemplo, si una persona ya se encontraba o no se encontraba fuera de combate. Ustedes se acordarán, por ejemplo, del caso de la toma de la embajada de Japón por parte del movimiento revolucionario Tupac Amaru en Perú. En ese caso hubo un operativo de rescate de los rehenes, y en ese contexto, al haberse acreditado que ocurrió en el marco de un conflicto armado, lo que hizo la Corte Interamericana fue evaluar si lo que se alegaba como unas ejecuciones extrajudiciales de miembros del MRTA
eran efectivamente ejecuciones extrajudiciales o no, tomando en cuenta si estas personas ya habían quedado o no fuera de combate, si eran blancos o no eran blancos legítimos, y para eso utilizó, digamos, con bastante fuerza el derecho internacional humanitario. Entonces, algunos de estos parámetros, se utiliza la lex specialis o la norma más específica del derecho internacional humanitario para evaluar la arbitrariedad del uso de la fuerza si estamos en casos de conflicto armado. Bueno, esto con relación a privaciones arbitrarias de la vida por uso de la fuerza. Voy a pasar a hablar un poco del tema de la tortura, que por supuesto constituye una violación al derecho a la integridad personal, artículo 5 de la Convención Americana, y aquí les puse para poder definir qué es tortura y cuáles son los elementos constitutivos de la tortura, les puse la definición de la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que refleja bastante bien lo que ya había venido diciendo la Corte Interamericana en su jurisprudencia, y ahora, digamos, hay bastante consistencia entre lo que dice la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y los elementos constitutivos de la tortura conforme a la jurisprudencia particularmente de la Corte Interamericana. Entonces, en cada uno de los resaltados o de los subrayados en esta definición indican algún elemento constitutivo o característica de la tortura que hay que ser tomada en cuenta al momento de determinar si un hecho puede ser calificado o no puede ser calificado como tortura. Entonces, de los elementos constitutivos de la tortura son estos: la severidad del daño físico o mental, la intencionalidad, y que sea cometida con cualquier fin o propósito. Esto es muy importante. Entonces, todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación de métodos para anular a la personalidad de la persona o disminuir su capacidad física y mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Entonces, esta definición de la tortura permite bajarlo a los elementos constitutivos, y es que haya un daño físico-mental severo, que sea cometido con intención, es decir, de manera deliberada y con cualquier fin o propósito. El tema de cualquier fin o propósito, decía, es muy importante porque algunas legislaciones, y eso ha generado que en el sistema interamericano se ordene adecuar la legislación interna al tipo penal, digamos, los tipos penales de tortura a esta definición de la tortura en la Convención Interamericana. El tema de cualquier fin o propósito, porque en muchas legislaciones las finalidades de la tortura son taxativas. Y no dejan este parámetro amplio con cualquier otro fin. Entonces puede ser que una situación es una situación muy severa, o sea, una agresión muy severa cometida por un agente estatal, pero no entra dentro de alguna de las finalidades taxativas de la legislación interna. Eso se ha considerado incompatible con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y se ha pedido que se adecue para que sea más amplio y quede con cualquier otro fin. Por supuesto, otro de los elementos constitutivos de la tortura, al menos dentro del sistema interamericano, en el ámbito del derecho interamericano, es que sea cometido por agentes estatales o con aquiescencia de agentes estatales. Aunque les cuento rápidamente que hay un caso puntual, que es el caso López Soto contra Venezuela, en el cual por primera vez la Corte Interamericana, en un caso de tortura cometida por un actor privado, por un actor no estatal, un caso de tortura sexual muy severa de una persona que tuvo a una víctima varios meses secuestrada en su apartamento, torturándola sexualmente de manera severa, la Corte desarrolló esta idea de la omisión grosera. Entonces lo que dijo es: aquí el Estado se negó a recibir las denuncias de la hermana de que ella estaba en esta situación de secuestro, y al haberse negado, a pesar de que tenía indicios de lo que podía estar pasando, el Estado incurrió en una omisión grosera y allí terminó siendo aquiescente a lo que estaba pasando. Entonces,
es un caso en el cual se le atribuyó responsabilidad al Estado por la tortura cometida por un actor no estatal, es el caso López Soto, en una interpretación, digamos, más amplia de lo que significa aquiescencia bajo esta definición. Perdón. Y un punto importante aquí es que para que ocurra la tortura no necesariamente tiene que haber ocurrido en instituciones estatales. Esto lo dijo la Corte en los casos mexicanos de mujeres violadas por miembros del ejército, mujeres indígenas violadas por miembros del ejército, los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, porque estas violaciones no necesariamente ocurrieron dentro de instituciones estatales en el marco de un proceso formal, sino que ocurrieron en otros contextos. Pero fueron por parte de agentes estatales. Entonces, en ese caso se aclaró que para que ocurra tortura no necesariamente tiene que haber ocurrido dentro de un estamento estatal. Y otro elemento importante con relación a la tortura, bueno, hay por supuesto una prohibición absoluta, se considera que hace parte de una norma imperativa del derecho internacional, de una norma de jus cogens, que es una, digamos, implica una prohibición absoluta, y también se habla, la propia norma y la propia jurisprudencia, de tratos crueles, inhumanos o degradantes, que con relación a la tortura, digamos que la determinación sobre qué es tortura y qué es trato cruel, inhumano, degradante, tiende a ser una cuestión de grado, ¿no? Y eso está un poco relacionado con la idea de la severidad dentro de la propia definición de la tortura. O sea, que el daño físico-mental para que alcance el grado de tortura tiene que ser severo, mientras que para tratos crueles, inhumanos o degradantes puede haber un grado menor de severidad. Ahora, no hay una lista, aunque hay algunas orientaciones en la jurisprudencia, pero no hay una lista taxativa de qué es lo que constituye una cosa y qué constituye otra. Depende mucho del contexto, depende de la propia víctima, de las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, depende de los factores asociados al caso concreto. Muchos de los casos de condiciones de detención en cárceles, por ejemplo, el hacinamiento extremo, vivir en condiciones de salubridad degradantes, todo eso se ha ubicado dentro de la formulación tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y lo último que quería mencionar con relación a la tortura es el tema de violencia y violación sexual. Digamos, el sistema interamericano ha venido desde hace ya años vinculando el tema de violencia y violación sexual como forma de tortura. Esto se empezó con el caso del penal Castro contra Perú, y luego se vino a consolidar con los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú, los mismos que les comentaba antes de las mujeres indígenas violadas por el ejército. En esos casos fueron casos claramente de violación sexual, y la Corte consideró que estos casos de violación sexual constituyeron una forma de tortura, es decir, que la violación sexual cometida por un agente estatal es tortura. Y esa es una calificación jurídica que se consolidó a partir de esos casos. Luego, recomiendo mucho ver para este tema el caso de mujeres víctimas de violencia sexual en Atenco, también de México. Este es un caso de mujeres que fueron detenidas en el contexto de una protesta, y en ese marco, en el contexto de la protesta, fueron trasladadas a unos centros de detención, y en el traslado fueron víctimas de múltiples formas de violación y violencia sexual. Algunas fueron violadas sexualmente, algunas fueron víctimas de manoseos y otras formas de violencia sexual, insultos, violencia verbal, desnudez forzada, diferentes formas de violencia sexual. Y la Corte Interamericana llegó a la conclusión de que todo esto en su conjunto constituyó una forma de tortura. Entonces, solamente para aclarar que no solamente la violación sexual puede ser calificada como forma de tortura, la violación sexual cometida por agentes del Estado siempre es una forma de tortura, pero otras formas de violencia sexual en un contexto fuerte de intimidación y de indefensión y de completa subordinación también pueden considerarse formas de tortura. Listo. Bueno, voy a pasar ahora a hablar un poco de desaparición forzada. Entonces, aquí volvemos otra vez a la definición. Aquí estoy poniendo en la diapositiva la definición de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que también, al igual que la definición de la tortura, nos da luces claras sobre los elementos constitutivos de la desaparición forzada.
¿Cuáles son esos elementos constitutivos? La privación de la libertad, bueno, primero la definición, la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer la privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. De esta definición de la desaparición forzada, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, se desprenden los 3 elementos constitutivos principales de la desaparición forzada. 1, la privación de libertad. Pero ojo, la privación de libertad puede ser legal o ilegal y por eso la Convención Interamericana dice privación de libertad cualquiera que fuere su forma, porque puede ser que una persona sea privada de libertad legalmente y esté bajo custodia del Estado y que ese arresto haya sido legal porque fue en flagrancia o porque tuvo una orden judicial y luego la persona es desaparecida forzadamente. Eso puede pasar. Entonces, por eso es muy importante que que la propia Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y que en la jurisprudencia se aclara siempre que la privación de libertad puede ser legal o ilegal y que puede perfectamente ocurrir desaparición forzada, aun si el acto inicial de ejecución fue una detención legal. Listo, luego está la participación de agentes estatales o su autorización, apoyo o aquiescencia. Lo mismo que con la tortura, en el derecho internacional de los derechos humanos, para que ocurra desaparición forzada, tiene que haber participación del Estado o apoyo o aquiescencia por parte del Estado. Eso no significa que no haya desapariciones cometidas por actores no estatales, pero esas no son necesariamente, no son calificadas como desaparición forzada, son desapariciones frente a las cuales el Estado tiene unas obligaciones de búsqueda, pero no son desapariciones forzadas para el derecho internacional de los derechos humanos. Y particularmente en el sistema interamericano es claro que se requiere la autorización o apoyo o aquiescencia del Estado para que se constituya en desaparición forzada. Y luego está la negativa, que es el elemento distintivo, de hecho, de la desaparición forzada respecto de otro tipo de violaciones de derechos humanos, es la negativa a reconocer la privación de libertad o el encubrimiento del paradero. Entonces es el elemento en el cual se busca a la persona y se dice, no, nosotros como Estado no la tenemos privada de libertad, o esta persona sí estuvo privada de libertad, pero se fugó y se encubre cuál es el verdadero destino o paradero de la persona. Entonces, estos 3 elementos hacen a la desaparición forzada, siendo la negativa a reconocer la privación de libertad o el encubrimiento del paradero, el elemento constitutivo de la desaparición forzada, digamos, distintivo de la desaparición forzada de personas. Yo les recomiendo mucho ver para este tema de la participación de agentes estatales o su autorización, apoyo o aquiescencia. Yo no sé si hay compañeros paraguayos o paraguayas en el grupo, pero les recomiendo mucho ver el caso Arrom contra Paraguay, que fue muy famoso y seguramente lo conocen quienes sean paraguayos porque la audiencia se transmitió por canales nacionales y bueno, hasta el presidente de la República estuvo en la audiencia. Es un caso muy político, pero es un caso en el cual se analizó equivocadamente desde mi punto de vista el tema de la participación de agentes estatales o su autorización, apoyo o aquiescencia, pero se debate eso y es un tema probatorio fuerte sobre si habiendo los otros elementos, el tema de participación de agentes del Estado estaba presente o no. Así que recomiendo mucho verlo y también las críticas que se le han hecho a ese caso. Particularmente yo escribí una crítica a la sentencia, pero ha habido otras también. Y luego sobre el tema de la negativa a reconocer la privación de libertad o encubrimiento del paradero, yo recomiendo mucho ver, quien quiera profundizar en eso, en el caso de la comunidad campesina de Santa Bárbara de Perú. En este caso, la Corte hace una distinción muy importante entre ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Y uno diría, la distinción es clara, no es que sea demasiado difícil de hacer, pero hay situaciones en las cuales la distinción, la línea es bastante gris. En este caso, por ejemplo, lo que ocurrió es que
el ejército se llevó a un grupo de campesinos, los hizo caminar por una cantidad de lugares y luego en una cueva reunió a estas personas y dinamitó el lugar. Con esta forma, digamos, bueno, los ejecutó extrajudicialmente y dinamitó el lugar como una forma de encubrimiento. Algunas personas llegaron a ver la situación, algunas personas llegaron a ver ciertos cuerpos, pero no todos los familiares, y en este escenario en el que el Estado tuvo la intención clara, deliberada, de dinamitar para que no pudieran quedar ningún rastro de lo que había ocurrido, la Corte Interamericana, a pesar de que algunos familiares ya sabían el destino paradero y sabían que sus familiares habían fallecido, consideró que lo que había ocurrido era más adecuado calificarlo como una desaparición forzada, entrando en mucho detalle sobre lo que significa este componente de la negativa o el encubrimiento del destino paradero de la víctima. Bueno, algunos temas adicionales sobre desaparición forzada, como decía, no exhaustivamente, pero muy por encima. El tema de la pluriofensividad. Entonces, cuando hay casos de desaparición forzada, esta palabra pluriofensividad aparece de manera constante. ¿Y qué significa? Significa que la desaparición forzada es una violación de derechos humanos que involucra varios derechos: derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la libertad personal y derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Este tema del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica tuvo bastante debate. En alguna época era solo la comisión la que alegaba esto y la Corte decía que no, pero luego finalmente la Corte dijo que sí y digamos, adoptó la posición que había sostenido la comisión, y un poco la razón detrás de ese argumento de que la desaparición forzada anula la personalidad jurídica de la persona tiene que ver justamente con el último elemento de la definición, la última parte de la definición, donde dice que al no reconocer que la persona está bajo la institucionalidad, que está bajo el poder del Estado, al no reconocer eso se anula, deja a la persona en un limbo completamente y se anula la posibilidad de que se ejerzan los recursos en favor de esa persona, los recursos previstos en la institucionalidad a favor de esa persona. Entonces se anula el reconocimiento de la personalidad jurídica. Así que eso en cuanto a pluriofensividad. Y otro elemento, digamos, característico de la desaparición forzada es su naturaleza continua o permanente hasta la determinación del destino o paradero de la persona. ¿Esto por qué es importante? Porque porque tiene efectos importantes en la competencia temporal de lo que se puede conocer dentro del sistema interamericano como desaparición forzada. ¿Por qué? Porque muchas desapariciones forzadas pueden haber empezado a ocurrir antes de que se haya ratificado el Tratado Internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y seguir ocurriendo después. Y sigue ocurriendo hasta que se haga la determinación del destino o paradero de la persona. Entonces, esta naturaleza continua o permanente tiene efectos en decir, no importa que la desaparición forzada haya empezado a ocurrir antes, esta es una excepción al principio de irretroactividad de los tratados, y como continúa ocurriendo al momento en el que se ratifica el tratado, entonces sí resulta aplicable ese tratado para esa desaparición forzada. Y por último, no quería dejar de mencionar que en casos de desaparición forzada, el tema del uso de la prueba indiciaria es fundamental, el uso de la prueba contextual e indiciaria. Si ustedes ven, todos los casos de desaparición forzada, desde el primero hasta el último, salvo el caso Arrom, en el cual la Corte se separó realmente de su línea jurisprudencial sobre este tema, la Corte hace mucho énfasis en la necesidad de utilizar la prueba indiciaria y circunstancial en casos de desaparición forzada de personas, y con relación a este tema se le ha dado diferentes efectos. Entonces, por ejemplo, si una persona es privada de libertad y fue vista por última vez bajo custodia del Estado y luego desaparece, eso se presume una desaparición forzada, a menos que el Estado logre demostrar lo contrario. Pero también se ha utilizado para presumir la propia privación de libertad. Entonces hay un grupo de casos, y ahí recomiendo mucho ver la sentencia de casos acumulados del caso Terrones Silva contra Perú,
En ese caso, no, en muchos de los casos, fue una acumulación de muchos de los casos de la época Fujimori que se presentaron acumulados a la Corte Interamericana. En muchos de esos ni siquiera había elementos para, o sea, no había prueba de la privación de libertad. O sea, no es que uno dijo lo privaron de libertad, lo vieron y luego no apareció nunca más, sino no había prueba de la privación de libertad. En esos casos, utilizando prueba indiciaria, prueba contextual, prueba circunstancial, terminó la Corte Interamericana llegando a la conclusión de que sí había ocurrido desapariciones forzadas. ¿Por qué? Porque estas personas eran justamente, bueno, primero porque esto ocurrió en un contexto de sistemático y generalizado del uso de la desaparición forzada, como concluyó la Comisión de la Verdad de Perú. Ese uso sistemático de la desaparición forzada tenía unas características específicas y dentro de esas características o modus operandi particular estaba que las personas eran antes sometidas a labores de inteligencia, que las personas tenían ciertos perfiles. Entonces la Corte, además del contexto general, tomó en cuenta que todas las víctimas desaparecidas del caso estaban perfectamente dentro de los perfiles de personas que eran un blanco de este uso selectivo de la desaparición forzada respecto de docentes, respecto de sindicalistas, respecto de ciertas personas con unos perfiles determinados que antes habían sido víctimas de detenciones previas o de labores de inteligencia previas, y que el Estado no había logrado esclarecer el destino o paradero de las personas, y todos estos elementos en su conjunto le llevaron a concluir la existencia de una desaparición forzada, a pesar de que no existía prueba ni testimonios, por ejemplo, de la privación de libertad. Entonces, este tema daría para muchísimo más, pero el uso de la prueba indiciaria tiene diferentes efectos en casos de desaparición forzada según el tipo de caso que se presenta. Listo. Bueno, voy a pasar a la segunda parte, que es el tema de verdad y justicia de graves violaciones de derechos humanos y el tema del deber de investigar con debida diligencia y en un plazo razonable, particularmente ese como primer tema. Entonces, de estas graves violaciones de derechos humanos que estábamos hablando ahora, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, hay unos parámetros y estándares muy detallados también sobre los derechos que tienen las víctimas de que esas graves violaciones de derechos humanos sean esclarecidas, sean investigadas y sean sancionadas penalmente. Entonces, a partir de allí, como parte del deber de garantía del Estado, surge el deber de debida diligencia, de investigar con la debida diligencia y en un plazo razonable. ¿Qué significa la debida diligencia? Bueno, hay estándares muy detallados en toda la jurisprudencia sobre cada uno de estos tipos de casos, pero hay, para dejarlo mencionado aquí nada más, hay algunos parámetros orientadores sobre qué significa debida diligencia en algunos tipos de violaciones en particular. Entonces, por ejemplo, en los casos de ejecuciones extrajudiciales, el protocolo de Minnesota sobre, ahí tengo un error en la diapositiva, sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Este es un protocolo de las Naciones Unidas que guía, orienta con los mínimos necesarios para que una posible ejecución extrajudicial sea investigada debidamente. Este es el nombre actual, antes tenía otro nombre, pero este es el nombre actual con la revisión reciente del 2016. Luego, y entonces a partir de allí, en los casos concretos, se contrasta la investigación que se hizo con los mínimos, por ejemplo, el protocolo de Minnesota, para darle contenido a la obligación de investigar con debida diligencia y determinar si en un caso hubo o no hubo una investigación con la debida diligencia. Lo mismo en el caso de la tortura, está el protocolo de Estambul o manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que también son una guía orientadora muy completa para el tema de debida diligencia en investigación de tortura. En casos de violencia sexual en general y violencia sexual contra niños o niñas, hay dos casos que vale la pena ver en detalle sobre los parámetros concretos que se tienen que seguir en una investigación para que se cumpla con la debida diligencia. El caso Rosendo Cantú contra México empezó a hacer un listado de cuáles son los parámetros para que se evalúe con la debida diligencia una investigación sobre violencia sexual, incluyendo las diligencias mínimas, la manera en que se tienen que hacer esas diligencias para evitar la revictimización, la prohibición de utilizar estereotipos de género en ese tipo de investigaciones, etcétera, que luego se han venido replicando en otros casos.
Y luego hay un caso que quienes tengan interés en profundizar en tema de violencia sexual contra niños o niñas, este es el caso para ver, es el caso BRP y BPC contra Nicaragua. Tiene letras porque es un caso con reserva de identidad, en el cual se pidió la reserva de identidad de la niña. Fue una niña de 9 años violada por su papá. Y es un caso dramático de una falta de debida diligencia y una revictimización y nueva violencia sexual cometida en el proceso de la investigación, y dio pie para que la Corte Interamericana definiera una serie de estándares muy específicos sobre debida diligencia y violencia sexual contra niños o niñas en estos casos. Luego hay otros parámetros de debida diligencia que muy por encima los quiero dejar mencionados: el diseño de líneas lógicas de investigación, la investigación de autorías materiales e intelectuales. Bueno, antes, sobre este tema de las líneas lógicas de investigación, obviamente las líneas lógicas a partir, sin que la Corte o la Comisión se conviertan en una cuarta instancia y revisen si la investigación penal debió hacerse por aquí o por allá, sí hay unos parámetros para determinar cuáles son unas líneas lógicas de investigación en ciertos casos. Entonces, por ejemplo, en casos de defensores de derechos humanos, se considera que un elemento fundamental de la investigación tiene que ser la labor de defensa de los derechos humanos y evaluar cuáles eran los intereses que esa labor de defensa de los derechos humanos podía estar afectando. En los casos de periodistas, asesinados, por ejemplo, ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos, una línea de investigación tiene que ser, por supuesto, la labor periodística de la persona. Entonces hay algunos elementos en los cuales sí hay unos mínimos de líneas de investigación que tienen que estar presentes para poder considerar que se está cumpliendo con el estándar de debida diligencia. Lo mismo con autorías materiales e intelectuales. Se tienen que buscar las autorías materiales e intelectuales, particularmente para el derecho a la verdad y especialmente cuando se trata de violaciones de derechos humanos que tienen un móvil vinculado con el ejercicio de un derecho detrás, como puede ser las violaciones de, digamos, muertes cometidas contra sindicalistas, contra defensores, contra periodistas, etc. Y otro elemento importante de la debida diligencia en una investigación es que se investiguen y se proteja a todas las personas vinculadas a los procesos. Un tema recurrente en los casos de graves violaciones de derechos humanos es que fiscales, testigos, familiares, jueces son perseguidos, son amenazados. Entonces, como parte de la debida diligencia se considera también tanto la investigación de esas amenazas como la protección a todos los actores en un proceso. Listo. Otro componente del tema de verdad y justicia de graves violaciones de derechos humanos es el tema de que estas investigaciones se lleven a cabo por autoridades competentes, independientes e imparciales. Y aquí solamente voy a dejar mencionado el tema de la prohibición del uso de la justicia penal militar. Digamos, este ya es un estándar suficientemente consolidado en el sistema interamericano y también en el sistema de las Naciones Unidas sobre que este tipo de violaciones de derechos humanos no pueden ser conocidas por la justicia penal militar porque no son autoridades competentes, independientes e imparciales. Lamentablemente, en algunos países esto ha tenido un impacto muy importante. En Argentina se eliminó la justicia penal militar, en otros países se ha limitado muy significativamente gracias a las sentencias del sistema interamericano, como en el caso de México. Pero bueno, lamentablemente hay otros países como Colombia en el que sigue siendo un debate constante y hay que litigar cada caso porque la justicia penal militar sigue reclamando competencia. Ahora, por ejemplo, en el contexto de las protestas, la justicia penal militar sigue investigando muertes por parte de la Policía Antidisturbios, del ESMAD, por parte cometidas, digamos, en el contexto de estas protestas, a pesar de que podrían ser ejecuciones extrajudiciales y no correspondería a la justicia penal militar. Entonces, en algunos países ha tenido un impacto muy importante este tema, en otros todavía se sigue debatiendo y litigando. Bueno, otro tema importante con el tema de verdad y justicia de graves violaciones de derechos humanos es el tema de la prohibición de ciertas figuras jurídicas que constituyan factores de impunidad. Y en esto pues hay mucho desarrollo sobre los temas de amnistías, prescripción, ne bis in idem e indulto.
Entonces, hay una prohibición de utilizar unas figuras jurídicas que puedan generar impunidad de graves violaciones de derechos humanos. En el caso de las amnistías, por ejemplo, el sistema interamericano ha declarado incompatibles con las obligaciones internacionales de los estados las amnistías en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Paraguay, en El Salvador, en Perú. En el caso de prescripción, se ha considerado que ciertas violaciones de derechos humanos no puede operar la figura de la prescripción. En otros casos se ha determinado que la aplicación de la figura de la prescripción fue la razón, digamos, de la responsabilidad internacional del Estado. En otros casos se ha considerado la figura del levis in idem como un obstáculo que no podría ser levantado cuando entra en tensión con el derecho de los familiares de graves violaciones de derechos humanos a obtener verdad y justicia, aunque también sea un derecho protegido por la Convención Americana. Y con relación al tema del indulto, pues hubo un pronunciamiento que en realidad por primera vez, aunque la Corte lo había mencionado en algunos de sus casos, lo había mencionado como parte del cóctel completo de figuras incompatibles, como amnistía, prescripción, nevis in idem e indulto, pero no había tenido la oportunidad de desarrollarlo hasta el momento en el que en Perú se indultó a Alberto Fujimori, ustedes se acordarán, en el año 2017, cuando se llevó a cabo este indulto y dio lugar a una resolución de cumplimiento de sentencia dictada en los casos Barrios Altos y La Cantuta, que fueron los casos por los cuales Fujimori había sido condenado penalmente y por los cuales fue indultado, y dio lugar a una resolución de cumplimiento de sentencia que desarrolla en detalle este tema. Y esto dio lugar a que luego a nivel nacional se dejara sin efecto el indulto. Listo, bueno, voy a pasar a la tercera parte para hablar un poco de derechos vinculados al ejercicio del poder punitivo del Estado. Y aquí vamos a hablar de libertad personal y debido proceso. Entonces, dentro de libertad personal, voy a hablar de las principales protecciones que contiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de libertad personal cuando el Estado está ejerciendo su poder punitivo. Y son fundamentalmente 5 protecciones. Una, la protección contra privaciones ilegales de la libertad. ¿Esto qué significa? Que la Convención Americana remite al derecho interno para determinar lo que es una privación legal o ilegal. Entonces, si en el derecho interno se dice que las privaciones de libertad requieren de orden judicial o de situación de flagrancia, si una persona es privada de libertad sin orden judicial y sin situación de flagrancia, pues eso será una privación ilegal de la libertad. Entonces, una protección contra privaciones de libertad que no estén previstas en la ley, eso es bastante fácil. Segundo, protección contra privaciones arbitrarias de la libertad. Es decir, puede haber privaciones de la libertad que sean legales, pero que sean arbitrarias por la manera en que se realizan, por la imprevisibilidad con la que se realizan, por los criterios que se utilizan, etcétera, etcétera. Entonces puede haber una privación legal de libertad en el sentido de que sea una privación con orden judicial, pero esa privación de libertad es discriminatoria, o esa privación de libertad se lleva a cabo con violencia, con uso de la fuerza innecesario. Bueno, en ese caso entonces habría una privación legal, pero digamos, legal dentro de las causales legales, con una orden judicial, pero arbitraria por los medios y métodos con los cuales se lleva a cabo esa privación de libertad. Ya vamos a hablar un poquito de detención preventiva y arrestos por sospecha, que son ejemplos importantes de privación, de posibles privaciones arbitrarias de la libertad. La tercera protección es el deber de los estados de informar sobre las razones de la detención. Entonces, este deber del Estado de informar sobre las razones de la detención, cuando una persona es privada de libertad, tiene que contar con la información suficiente sobre las razones por las cuales está siendo privada de libertad. Luego está la protección vinculada a la presentación ante autoridad judicial. Presentación ante autoridad judicial significa que de la manera más inmediata posible, después de que una persona es privada de libertad, tiene que ser presentada ante autoridad con función judicial que pueda analizar la legalidad de esa privación de libertad.
Y la quinta protección es la necesidad de que exista un recurso para cuestionar la legalidad de la privación de libertad, que en general es el recurso de habeas corpus. Ahora, hay mucho desarrollo sobre el tema de detención preventiva en el sistema interamericano y aunque lamentablemente directamente proporcional al desarrollo es el incumplimiento de este estándar. Creo que uno de los estándares del sistema interamericano más incumplidos en el continente es el relacionado a la detención preventiva. Sabemos que en muchos de nuestros países la mayor cantidad de las personas privadas de libertad son personas que no están condenadas y el uso de la detención preventiva sigue siendo, digamos, el deporte favorito en la persecución penal, así que este es uno de los estándares realmente más incumplidos en el sistema interamericano. Se dice la privación de libertad en un proceso debe ser la excepción y no la regla, pero la verdad es que es la regla y no la excepción. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cuáles son esos estándares. En materia de detención preventiva, uno de los principales estándares es que la detención preventiva solo puede perseguir fines procesales, es decir, no fines punitivos, no fines que busquen, ni tampoco fines que vayan más allá de asegurar el proceso, como el peligro de fuga o el peligro de obstaculización del proceso. Luego, además de que haya fines procesales, esos fines procesales tienen que estar motivados de manera individualizada, es decir, no se puede decir, considero que hay peligro de fuga porque este es un delito con una pena muy alta. Entonces presumo el peligro de fuga independientemente de las condiciones personales de la persona. Este tipo de presunciones son, digamos, incompatibles con la Convención Americana, así que tiene que haber motivaciones individualizadas en cada caso concreto. Además, los fines procesales tienen que ser sometidos a revisión periódica. ¿Qué significa eso? Que puede ser perfectamente posible que una persona se tenga que mantener a alguien privado de libertad mientras se practican ciertas pruebas porque hay un riesgo acreditado de obstaculización del proceso, pero luego de la práctica de ciertas pruebas ya ese fin procesal dejó de existir y es necesario hacer una revisión periódica. Y por supuesto que la detención preventiva ocurra dentro de un plazo razonable. Más allá puede ser una detención preventiva que persiga fines procesales, que tiene una motivación individualizada, que tiene una revisión periódica, pero si supera un tiempo que ya se considera irrazonable, pues es una detención preventiva que deviene en arbitraria, aunque originalmente no era arbitraria. Y otro tema importante que se desarrolló recientemente es el tema de igualdad y no discriminación en el contexto de la detención preventiva. ¿Por qué? Porque esto se dio en el contexto de un caso de Argentina, en el cual se evaluó la detención preventiva prácticamente obligatoria o la imposibilidad de excarcelación para ciertos delitos, particularmente delitos vinculados con drogas. Entonces, lo que se consideró era que esa distinción según el tipo de delito para no tener la posibilidad de ser excarcelado durante el proceso constituyó una privación de libertad discriminatoria. Esto es muy importante en México, no sé si hay compañeros y compañeras mexicanos o mexicanas, pero en México es un tema. El tema de la detención preventiva oficiosa para ciertos delitos, esto va claramente en contra de los estándares interamericanos. Hay ahora, para también los mexicanos y las mexicanas, ahora recientemente la Comisión Interamericana envió a la Corte por primera vez los primeros casos relacionados con la figura de arraigo. Así que en este momento está en debate ya en la Corte Interamericana el tema de la figura de arraigo y esperemos una decisión en ese sentido pronto. Y el último tema sobre libertad personal que quería conversar es el tema de los arrestos por sospecha. Ahí quería recomendarles el caso Fernández Prieto y Tumbeiro contra Argentina también. Bueno, quienes quieran ver el tema de las detenciones preventivas discriminatorias y los tipos de delitos, les recomiendo ver el caso Jenkins contra Argentina.
y para el tema de arrestos por sospecha, el caso Fernández Prieto y Tumbeiro contra Argentina. ¿Qué pasó en estos casos? Es este tipo de potestades policiales en las cuales, sin que haya una flagrancia porque no se ha cometido un delito y sin que haya una orden judicial, porque la persona está en una actitud sospechosa, se le da la potestad a la policía de privar de libertad a una persona o de pedirle o requisarla o de pedirle los papeles y con fines de identidad o con fines de privación de libertad se le retiene, se le requisa o se le priva de libertad a una persona por motivos de sospecha. Entonces, en estos casos se analizó este tema, no es que se dijo que eso es incompatible con la Convención Americana, pero sí se establecieron unas salvaguardas mínimas que tienen que estar presentes para evitar que este tipo de potestades tengan un uso como habitualmente tienen, un uso discriminatorio y sobre todo la aplicación de ciertos sesgos raciales, socioeconómicos en la aplicación de este tipo de potestades cuando tienen un margen muy amplio de discrecionalidad y un margen muy acotado de rendición de cuentas. Listo. Ahora, también dentro del tema del ejercicio del derecho del poder punitivo del Estado, quiero hablar un poco del tema del debido proceso, y aquí no hay nada más detallado que el propio artículo 8 de la Convención Americana, que nos dice en todo lo que está resaltado una garantía del debido proceso con contenido jurídico propio. Entonces, vamos a hablar aquí del primero del artículo 8.1 de la Convención Americana, que establece un derecho de todas las personas a ser oídas con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad en la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal o determinación de derechos u obligaciones. Es importante, ¿por qué? Porque ese artículo 8.1, o sea, el derecho a ser oído con las debidas garantías por autoridad competente, independiente e imparcial, no solamente aplica a la materia penal o sancionatoria propiamente tal, sino que aplica también a cualquier proceso de determinación de derechos. Entonces, eso es muy importante. El artículo 8.1 se entiende que estas garantías aplican a cualquier proceso de determinación de derechos. Plazo razonable, ser oído, tener una autoridad competente, independiente e imparcial, y las debidas garantías aplica a todo tipo de procesos. ¿Qué significa debidas garantías? La Corte ha dicho eso depende del tipo de proceso del que estemos hablando, pero una de las debidas garantías que sí se ha establecido por vía de jurisprudencia, como en interpretación del propio artículo 8.1 de la Convención, es el deber de motivación suficiente. Es decir, las decisiones vinculadas con el poder punitivo del Estado, pero también con la determinación de los derechos y las obligaciones de las personas, tienen que tener una motivación adecuada y suficiente. Bueno, entonces este tema de, por ejemplo, autoridad competente, independiente e imparcial se ha desarrollado mucho con relación a jueces ad hoc, jueces sin rostro, autoridades que no cuentan con, cuando no se aplica el juez natural, autoridades que cuando una persona, por ejemplo, un civil es juzgado por la justicia penal militar, o cuando una persona es juzgada por un tribunal que no ofrece garantías de independencia o imparcialidad. Y otro de los estándares muy aplicados de este artículo 8.1 es el del plazo razonable, que se evalúa caso por caso, pero que aplica también a todo tipo de procesos. Listo, pero a partir del artículo 8.2 de la Convención Americana, entonces ya estamos hablando de las garantías que aplican al proceso penal y que por vía de jurisprudencia se ha ampliado a procesos sancionatorios. Entonces uno ve que la norma dice toda persona inculpada de delito, y por vía de jurisprudencia desde hace muchos años, desde el caso Baena, Ricardo y otros contra Panamá, la Corte Interamericana dijo que esto aplicaba también a procesos sancionatorios, no necesariamente penales, o sea, disciplinarios, no necesariamente penales, o administrativos sancionatorios, no necesariamente penales. Mutatis mutandis, a mí no me gusta hablar en latín, pero así lo dice la Corte, que significa ajustando obviamente las garantías al tipo de proceso, pero en general existen unos derechos de defensa más específicos en los casos del ejercicio del poder punitivo del Estado, sea penal o sea no penal.
sea sancionatorio disciplinario o de otro tipo que sea sancionatorio de naturaleza sancionatoria. Entonces, ¿cuáles son esas garantías? Primero, la presunción de inocencia, que se me olvidó resaltarlo, pero que es una de las garantías más importantes de este artículo, el derecho a la presunción de inocencia. Y luego una serie de garantías más concretas, contar con traductor o intérprete si la persona no comprende el idioma del juzgado del tribunal, contar con una notificación previa y detallada de la acusación formulada contra la persona, darle a la persona todo el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa. Ya pasó la diapositiva. Ahora sí. Contar con defensa técnica, es decir, el derecho de contar con un defensor personal, contar con la defensa técnica elegida por la propia persona si así lo quiere y poder comunicarse libremente con esa persona que le defiende. Si la persona no cuenta con asistencia técnica, con defensa técnica, entonces el derecho a ser asistido por un defensor del Estado, es decir, por una defensa de oficio, cuya manera en la que sea llevada a cabo esa defensa también puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado. Si alguien quiere ver un caso sobre cómo un defensor público, digamos que lleve a cabo una defensa inidónea, puede comprometer la responsabilidad del Estado, les recomiendo ver el caso Ruano Torres contra El Salvador. Luego el derecho de interrogar a los testigos presentes y obtener la comparecencia de testigos o peritos, es decir, más allá, todos estos son componentes importantes del derecho de defensa, pero bajados a situaciones concretas, el derecho a la defensa técnica, a un defensor del Estado si no lo tiene, si no tiene los medios para ello, la posibilidad de interrogar y contrainterrogar a testigos y peritos, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y el derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior. Este último derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior ha tenido mucho desarrollo y dentro de ese desarrollo está que la revisión tiene que ser una revisión integral, es decir, los recursos como un recurso de casación o recursos que solo permiten revisión de cuestiones de derecho no satisfacen el derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Y también se ha declarado la responsabilidad internacional del Estado en casos en los cuales existen juicios de única instancia. Eso pasó con Surinam, eso pasó con Venezuela y esto pasó en el contexto de Naciones Unidas por parte del Comité de Derechos Humanos en el caso de Colombia. Entonces, cuando hay fueros especiales de personas que son juzgadas en única instancia por el más alto tribunal, se ha considerado que eso viola el derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Otros componentes del debido proceso, los numerales 3, 4 y 5 del artículo 8 de la Convención, la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. El inculpado absuelto es el nevis in idem, el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Este es un error de la Convención Americana. Si ustedes ven, dice el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio, pero debe entenderse en el sentido de la persona absuelta o condenada por sentencia firme no podrá ser sometida a nuevo juicio porque obviamente si ya te condenaron por esos hechos no te pueden volver a condenar por los mismos hechos. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Estos son los contenidos del debido proceso previstos en el artículo 8 de la Convención Americana, que realmente en el derecho internacional de los derechos humanos es una de las disposiciones más completas en materia de debido proceso. Y también respecto al poder punitivo del Estado, para ir cerrando, está el tema del principio de legalidad penal e irretroactividad de la norma penal desfavorable. Entonces, este es el contenido del artículo 9 de la Convención Americana, que establece el principio de legalidad penal y que también el artículo 9 de la Convención Americana se ha considerado aplicable no solamente a tipos penales, sino al ámbito disciplinario no penal.
¿Cuáles son los contenidos más importantes del artículo 9 de la Convención Americana? El principio de irretroactividad penal, salvo norma favorable, que aplica tanto al delito como a la pena, ¿no? La existencia del delito o la pena que se imponga. Entonces, si un delito deja de existir, y cuando se dice salvo norma favorable, por ejemplo, si un delito deja de existir, pues obviamente esa favorabilidad debe aplicar a la persona. Es el caso, por ejemplo, ahora en Argentina, que se despenalizó el aborto. Mujeres que hubieran estado procesadas por llevar a cabo un aborto antes de las 14 semanas, pues entonces en ese caso estas personas deberían ser desincriminadas por esa conducta porque ahora ya no se considera delito y es una norma penal posterior, pero más favorable. Pero hay otro contenido importante del artículo 9 de la Convención Americana que se ha desarrollado vía jurisprudencia y que va más allá de este tema de que exista el delito al momento de cometerse la conducta y que no se aplique y que se aplique y retroactivamente, salvo la norma más favorable, y es el tema de la estricta legalidad penal. ¿Qué significa la estricta legalidad penal? Que la definición de los tipos penales sea una definición lo suficientemente clara, que dé la suficiente previsibilidad a las personas sobre cuál es la materia de reproche, o sea, qué es lo que el sistema jurídico reprocha de manera que se pueda prever y adecuar la conducta. Entonces, la definición de los tipos penales debe ser lo suficientemente clara y distinguirlo de otros delitos y de comportamientos no penales. Entonces, eso es lo que se llama la estricta legalidad penal. Y por último, el tema del derecho penal de acto y no de autor. Se ha utilizado el principio de legalidad penal para referirse a supuestos en los cuales todavía en algunos códigos penales en nuestro continente hay algunos resquicios del derecho penal de autor y no de acto, como ocurre, por ejemplo, con las connotaciones de peligrosidad futura. Hasta hace poco en Guatemala estaba vigente una norma que permitía la aplicación de la pena de muerte para el delito de homicidio si la persona se consideraba lo suficientemente peligrosa para el futuro. Estas connotaciones de peligrosidad que apuntan al derecho penal de autor y no de acto han sido analizadas también bajo el principio de legalidad penal, en el sentido de que el principio de legalidad penal establece que las personas solo pueden ser juzgadas y condenadas penalmente por actos y no por condiciones personales o componentes vinculados a la persona. Y para cerrar, ahora sí, quiero hablar un poco de algunos de los derechos, digamos, esenciales para el juego democrático. Aquí se nos quedan un poco por fuera el derecho a la libertad de conciencia y religión y se nos queda un poco por fuera el derecho a la vida privada. Yo quisiera hablar de algunos de los derechos que en su conjunto han sido considerados como fundamentales para el sistema democrático, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, dentro de la que se entiende un derecho de protesta pacífica, y los derechos políticos. Entonces, dentro de estos derechos, quisiera hablar más específicamente sobre libertad de expresión y derechos políticos, que son algunos de los que tienen más desarrollo, pero podemos hablar de otros con las preguntas. Entonces, sobre libertad de expresión, solamente dejar mencionado que en la Convención Americana hay una prohibición de censura previa, digamos, claramente establecida. La censura previa está prohibida y solo se permiten las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, las responsabilidades después de que se haya dado la expresión y por los efectos que esa expresión haya podido causar. Pero no toda responsabilidad ulterior tampoco es aceptable. Las responsabilidades ulteriores que se pueden imponer son las que sean necesarias en una sociedad democrática y con unas finalidades específicas previstas en la propia Convención Americana. Y, por ejemplo, se ha considerado que el uso del derecho penal para expresiones, para imponer responsabilidades ulteriores por expresiones sobre temas de interés público o de interés público, son incompatibles con la Convención Americana. Y que en estos casos hay medios menos lesivos, medios
que podrían también proteger la honra y la dignidad de las personas, pero que son medios menos severos y menos lesivos que la vía penal para cuestiones de interés público, como por ejemplo las sanciones civiles. Pero tampoco significa que todas las sanciones civiles son aceptables en todos los casos, hay que mirar en todos los casos también la proporcionalidad de esas sanciones. Entonces, por ejemplo, hubo, bueno, para casos de responsabilidad, paradigmáticos de responsabilidades, bueno, primero para caso paradigmático de censura previa, recomiendo ver el caso de La Última Tentación de Cristo contra Chile, que es el caso sobre censura previa, relativo a la censura de una película. Luego, para casos de responsabilidades ulteriores, el caso Kimmel contra Argentina, en la vía penal, y también el caso Fontevecchia contra Argentina respecto de la vía civil. En el caso Fontevecchia lo que se analizó fue la imposición de una sanción civil desproporcionada por haber difundido información sobre un hijo extramatrimonial del expresidente Menem en Argentina. Luego hay otro tema vinculado a la libertad de expresión y son otro tipo de restricciones que no necesariamente son las tradicionales como la censura previa o la responsabilidad ulterior por la vía penal o por la vía civil, sino restricciones indirectas. Entonces, restricciones en las cuales se utilizan vías aparentemente legales o con un velo de legalidad, pero con la finalidad real o encubierta de limitar la libertad de expresión. ¿Cuándo pasa eso, por ejemplo? Ocurrió el caso que permite ejemplificarlo con claridad, es el caso de Radio Caracas Televisión, el caso Granier y otros contra Venezuela. Ustedes se acordarán del cierre, de cuando se decidió por parte de el expresidente Chávez no renovar la concesión del espectro radioeléctrico a un medio de comunicación que claramente tenía una línea editorial que no le era favorable, pero no lo sancionó. No fue que Chávez sancionó al medio de comunicación expresamente o explícitamente, sino que utilizó una potestad discrecional cuando ya se les había vencido el contrato, utilizó la potestad discrecional de no renovarlo para restringir indirectamente la libertad de expresión y de alguna manera imponer una sanción encubierta a una línea editorial que no le agradaba para nada. Entonces, estos son tipos de restricciones indirectas a la libertad de expresión. Y luego, también gracias a un caso de Chile, el caso Claude Reyes, se considera que el derecho a la libertad de expresión incorpora un derecho de acceso a la información. Y ahora sí, voy a cerrar, con relación a los derechos políticos, voy a contar los temas generales que se han considerado en el sistema interamericano a partir de estos 4 casos. En el caso Castañeda-Goodman se analizó, por ejemplo, si la restricción de la posibilidad de presentar una candidatura independiente no vinculada a un partido político para cargos de elección popular es compatible con la Convención Americana o no. Y ahí se consideró que efectivamente los estados tienen un cierto margen para definir sus sistemas políticos electorales y que si un estado considera que debe exigir que la persona esté vinculada a un partido político, eso no viola la Convención Americana. Luego, este es un caso contra México. Luego estuvo el caso Yatama contra Nicaragua, que es un caso en el cual se impusieron, es un caso respecto a la participación política de un pueblo indígena, en el cual no podía tener una representatividad suficiente en el poder legislativo porque las cuotas que se imponían como mínimos para poder tener, digamos, votos en todas las circunscripciones electorales, era un número, una cifra que ellos nunca iban a poder cumplir porque ellos solamente tenían presencia en un área territorial de Nicaragua, que es en la zona del Atlántico Norte. Entonces, se evaluó como el establecimiento de criterios aparentemente objetivos para lograr la participación política tenían un impacto desproporcionado en los pueblos indígenas que solo tenían presencia en este territorio y que nunca iban a lograr la participación política efectiva si se seguían aplicando estas cifras o circunscripciones, digamos, aparentemente objetivas, como decía, pero que no eran objetivas en la práctica. Y luego está el caso San Miguel Sosa, en el cual que es contra Venezuela,
Este es el caso de 3 funcionarias públicas que fueron destituidas de sus cargos por haber votado un referendo revocatorio, por haber firmado la convocatoria a un referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Eso dio lugar a un contexto fuerte de discriminación laboral en el sector público. Entonces las personas se hicieron públicas las listas de quienes firmaron el referendo revocatorio, y al hacerse públicas esas listas se generó un proceso de discriminación laboral y de despidos en el ámbito público como consecuencia de haber firmado el referendo revocatorio, en muchos casos de manera indirecta y encubierta, pero se logró determinar que las razones que estaban presentes realmente eran una represalia por haber firmado un referendo revocatorio estando, digamos, siendo parte del sector público. Y por último, pues los casos muy conocidos de Leopoldo López Mendoza y Gustavo Petro Urrego, Venezuela y Colombia respectivamente, donde se analizó las potestades de destitución e inhabilitación de funcionarios de elección popular para llegar a la conclusión de que estas restricciones a los derechos políticos son restricciones tan severas, tanto para la dimensión individual como para la dimensión colectiva de los derechos políticos, que al ser tan severas no pueden ser sino impuestas por condena de juez competente en proceso penal. En ambos casos lo que ocurrió es que en el caso López Mendoza, él fue inhabilitado por un ente, por la Contraloría, que no es un ente, no es un juez y tampoco es un juez penal, y en el caso Petro Urrego fue destituido como alcalde e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación, que es un ente disciplinario, pero no es un ente judicial ni tampoco es un juez penal. En este momento está en debate justamente un proyecto de ley en Colombia que busca supuestamente, no, creo que ya se aprobó el proyecto de ley que supuestamente busca cumplir la sentencia del caso Petro, pero lo que hace es incumplirla de manera flagrante, porque lo que hizo la Procuraduría fue decir, bueno, ¿quieren juez? Entonces voy a pasar un proyecto de ley en el que yo me atribuyo funciones judiciales. Pero lo que dice la sentencia y lo que dice la Convención Americana no es solamente que sea, primero, decir en una ley que alguien es juez no significa que sea juez, y que tenga materialmente las características de independencia e imparcialidad para ser juez, pero segundo, lo que dice el estándar es que tiene que ser, para poder destituir o inhabilitar a funcionarios de elección popular, tiene que ser un juez penal. Y con esto termino y muy abierta a preguntas y a extendernos un poco en el tiempo porque sé que empezamos un poquito retrasados. Perfecto, muchas gracias, profesora Silvia, por esta muy buena exposición. Vamos entonces a pasar ahora a las preguntas del público, de las y los estudiantes de este curso. Son varias, son 9, así que ¿le parece si agrupo en 3 o 4 preguntas y luego hacemos las otras? Perfecto. Ok, bien. También está ya el enlace de asistencia para la asistencia en el chat para que puedan completar sus datos y así estén presentes en esta clase. Bien, la primera pregunta es bien larga, voy a tratar de ser voy a leerla lento. Dice Enrique Mesa Márquez, muchas gracias, maestra Silvia, por tan extraordinaria exposición, siempre clara, concisa y didáctica. Quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre la convencionalidad del arraigo en México y la prisión preventiva oficiosa por determinados delitos como formas de privación de la libertad previstas en la Constitución. De acuerdo con la interpretación de la Suprema Corte, constituye una de las restricciones constitucionales válidas a los derechos humanos frente a las prevenciones de la Convención. Entiendo que la maestra Serrano considera que es inconvencional, pero ¿cuál es el alcance que eventualmente puede tener una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano en relación con el dictado de las reparaciones para adecuar el orden constitucional a los estándares interamericanos? Aquí le queremos pedir también si es que puede hacer referencia al arraigo para quienes no sean de México o quienes no conozcan esta institución, ¿no? Otra pregunta, Salvador Macías dice, ¿a qué instancias supranacionales se pueden llevar casos de desaparición forzada? Y una tercera pregunta de esta tanda la hace Adriana Siqueira. Felicitaciones por la presentación.
Una pregunta para saber su opinión. Las decisiones de la Corte Interamericana que ordenan el deber de investigar y punir tienen alto grado de incumplimiento. Generalmente, los casos llegan a la Corte mucho tiempo después de la violación, cuando muchos elementos necesarios para la investigación ya han desaparecido. Hay casos con más de 10 años de incumplimiento y cuya violación ocurrió hace más de 30 años. ¿Cómo resolver ese reto para la eficacia de sus decisiones y evitar que las sentencias de la Corte sean ilusorias para las víctimas y queden incumplidas? Luego leemos más preguntas. Eso por ahora, profesora Serrano. Perfecto. Bueno, sobre la primera, sí, que me leíste perfectamente bien. Yo considero que tanto el arraigo como la detención preventiva oficiosa van en contra de las obligaciones internacionales de México en materia de detención preventiva. El arraigo es un poco distinto a la detención preventiva porque en el arraigo ni siquiera hay proceso contra la persona, o sea, se le priva de libertad a una persona porque puede ser relevante para una investigación penal, pero la persona ni siquiera está siendo procesada por un delito en particular. Igual el compañero puede explicar en mejor detalle la figura del arraigo, pero no es propiamente una detención preventiva, es una detención no solamente con proceso y sin condena, sino sin proceso formal contra la persona. La pregunta que hace el compañero es por qué la Corte Suprema de Justicia, claro, primero, el arraigo no estaba en la Constitución, luego se declaró inconstitucional el arraigo y el arraigo se constitucionalizó y entonces en lo que llama en México una contradicción de tesis, la 293 del 2011, si no me equivoco, en esa contradicción de tesis dijo la Corte Suprema que en general reconoce en México a partir de la reforma del 2011 el control de convencionalidad, dijo que cuando se trata de restricciones de derechos previstas en la Constitución, prevalecen esas restricciones de derechos sobre la Convención Americana y que ahí no procede a hacer un control de convencionalidad, más o menos resumidamente. Entonces el sistema interamericano conoció los casos de arraigo, son dos casos, el caso Tom Paxtle, que nunca lo sé pronunciar bien, y el caso Daniel Reyes Alpizar, ambos presentados en los últimos 2 meses a la Corte Interamericana, donde se evaluó el arraigo y se dijo que esta figura era incompatible y se ordenó un cambio constitucional. Esto no es lo más común del mundo porque aunque no hay digamos, el deber de adecuar el ordenamiento interno del artículo 2 de la Convención no distingue entre normas legales o constitucionales, lo cierto es que en la práctica, y de hecho en la práctica la Corte sí ha declarado inconvencionales algunas constituciones, en el caso de la última tentación de Cristo con la censura en Chile, en el caso Boyce contra Barbados también, pero en general la Corte Interamericana trata de salvar la Constitución diciendo que la Constitución tiene una interpretación convencional. En este caso, la Corte Interamericana va a tener que evaluar una restricción de derechos como el arraigo, o sea, una restricción muy severa a la libertad personal de una persona que ni siquiera está sometida a proceso formal y que está prevista en la Constitución. Así que lo que va a tener que resolver la Corte es la adecuación de la norma constitucional a la Convención. Y muy probablemente, desde mi punto de vista, si la Corte es coherente con toda su jurisprudencia en materia de detención preventiva, va a terminar declarando la violación del derecho, va a terminar declarando que es inconvencional. Ahora, ¿qué puede decir la sentencia? La sentencia lo que puede decir es que el arraigo es un poco en la misma línea, si uno mira el comunicado de prensa de la comisión, un poco en la misma línea de lo que hizo la comisión, ¿no? Que es inconvencional y ordenar la adecuación de la Constitución para eliminar la figura del arraigo. Esa es la pretensión de la comisión, eso es lo que se busca que la Corte diga en esta sentencia. Vamos a ver si la Corte llega hasta ese punto. No, por la manera en la que está regulado el arraigo, no encuentro forma de salvarlo. O sea, en el pasado la Corte Interamericana ha tratado de salvar la Constitución mexicana. En el caso de justicia penal militar, por ejemplo, dijo el Código de Justicia Penal Militar sí es inconvencional, pero la Constitución admite una interpretación convencional y entonces llama a hacer un control de convencionalidad. Pero en el caso del arraigo es tan concreto, está definido como una regla jurídica tan concreta que me parece difícil. Así que vamos a ver qué hace la Corte, pero yo creo que lo que hizo la Comisión y lo que recomendó, que fue eliminar la figura del arraigo de la Constitución,
es orientador de lo que podría ser la Corte, o por lo menos de lo que va a ser el debate de hasta dónde puede llegar la Corte en este caso. Y sobre la detención preventiva oficiosa, pues es lo mismo de lo que ya en esto sí ya hay un antecedente claro en el caso Jenkins contra Argentina, y es, tú no puedes establecer previamente que unos delitos, o sea, eso va en contra de la presunción de inocencia, porque si tú dices previamente que unos delitos ameritan la detención preventiva oficiosa, de entrada estás presumiendo que la persona, estás presumiendo sin evaluar las condiciones personales, que la persona va a fugarse, que la persona va a obstaculizar el proceso, pero además tienes un componente punitivo. Entonces esa diferenciación por delito para decir que la persona no tiene ese derecho a ser juzgado en libertad, ya se analizó en el caso Jenkins y es lo mismo la detención preventiva oficiosa, aunque lamentablemente no ha llegado todavía, como en el caso de Arraigo, un caso de detención preventiva oficiosa a la Corte Interamericana sobre México. Bueno, sobre la segunda pregunta, sobre dónde se puede acudir por desapariciones forzadas, bueno, se puede acudir por supuesto, al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana. A la Corte no se puede acudir directamente, sino primero presentando un caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana. Pero en el sistema interamericano también hay otras vías para enfrentar una situación de posible desaparición forzada, y es la vía de las medidas cautelares. En el sistema interamericano se han dictado varias medidas cautelares o medidas provisionales, que son medidas para enfrentar situaciones urgentes. No buscan que se establezca la responsabilidad internacional del Estado, ni que se establezca una reparación, pero sí buscan una intervención rápida, oportuna, para evitar que se materialice un daño irreparable. Las medidas cautelares las dicta la Comisión, las medidas provisionales las dicta la Corte, y hay antecedentes de medidas cautelares y provisionales de casos de desaparición forzada. De hecho, las desapariciones de los estudiantes, de posibles desapariciones forzadas. Los casos de los estudiantes de Ayotzinapa en México empezaron como una medida cautelar, luego se convirtió en un grupo interdisciplinario de expertos y en un mecanismo de seguimiento especial, pero empezó como una medida cautelar. También ha habido medidas de personas que desaparecen estando privadas de libertad y se presenta una medida cautelar y se han otorgado, entonces también existe esa vía. De hecho, para los estados que son parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el artículo 14 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece un mecanismo de pedirle a la Comisión que le ordene al Estado por vía cautelar la búsqueda rápida de una persona cuando es una situación, digamos, emergente, rápida, urgente, que amerita una intervención pronta. Listo. Y bueno, eso dentro del sistema interamericano, pero más allá del sistema interamericano está el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que tiene una diversidad de mecanismos que se pueden presentar, y por supuesto pues el Comité de Derechos Humanos bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ante el cual también se pueden presentar denuncias sobre desaparición forzada. También hay un grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre desaparición forzada que tiene unos mecanismos que no son propiamente de determinar la responsabilidad internacional del Estado y ordenar reparaciones, pero que también se pueden activar, así que digamos hay una diversidad de mecanismos. Para el caso de los comités de tratados, o sea, Comité sobre Desapariciones Forzadas y Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es necesario que el Estado sea parte del tratado y que haya ratificado los protocolos que permiten la presentación de las denuncias o el mecanismo del que se trate, ¿no? Entonces, eso hay que mirarlo, pero en general esas serían las vías. Y sobre el tema del deber de investigar y el incumplimiento, sí, tienes absolutamente toda la razón. Tienes toda la razón. De hecho, mucha gente dice que las sentencias de la Corte Interamericana no se cumplen. Y la verdad es que sí se cumplen significativamente, salvo por la orden de investigar y sancionar. No digo que estén cumplidas todas las sentencias en todos sus componentes, pero cuando uno mira el tipo de medidas que se cumplen más fácilmente, en general son las medidas de indemnización, las medidas de satisfacción moral, el reconocimiento de responsabilidad, digamos, lo que el Ejecutivo en general puede
hacer si tiene la voluntad y la buena fe de implementarlo, pero lo que tiene que ver con investigación penal y poder judicial es en general lo que mantiene a los casos por años en situación de incumplimiento de sentencia. Así que el diagnóstico que haces es muy pertinente y muy adecuado. ¿Cómo se podría evitar? Bueno, yo creo que por varias vías, o cómo se podría mejorar más bien, porque es cierto que cuando llega la sentencia, pues ya es tarde, pero esa es una de las razones para seguir insistiendo en el sistema interamericano en que el tema del atraso procesal es el problema del sistema de peticiones y casos, y que si no se aborda de manera sistemática como una prioridad, digamos, este problema se va a sostener. Entonces, tratar por una vía de lograr decisiones más oportunas del sistema interamericano es una cosa. Y por otra parte, un seguimiento, dos cosas más. Yo creo que la Corte lo ha venido haciendo y creo que puede hacerlo más, es anticipar en sus sentencias los problemas que ya puede prever que van a ocurrir en el contexto de la supervisión de sentencia. Entonces, si ya la Corte Interamericana sabe que el Estado le va a invocar la prescripción en la etapa de supervisión de sentencia, porque ya se sabe que el delito está prescrito, entonces la Corte de entrada que anticipe eso y diga no me puede invocar la prescripción, ya lo hace en varios casos. Un buen ejemplo de la Corte tratando de anticipar problemas que se pueden presentar en la investigación en la etapa de supervisión fue el caso Cepeda Vargas contra Colombia, donde dijo aquí aquí necesito que esta investigación tenga todas estas características porque yo ya vi cómo van las cosas, por dónde viene la mano y entonces para que vaya a cumplir usted con esta medida de investigación tiene que cumplir con todos estos parámetros. Algo parecido hizo la Corte en el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual en Atenco. Yo creo que ese tipo de medidas ayudan a anticipar los problemas que pueden ocurrir en la etapa de supervisión de sentencia y a evitar que se materialicen en la mayor medida de lo posible, ¿no? Y por otra parte, un seguimiento intenso, o sea, un seguimiento de la Corte intenso, donde la Corte pueda reaccionar rápidamente a incumplimientos deliberados de las sentencias. Por ejemplo, lo que pasó con el indulto de Fujimori fue paradigmático, o sea, en un caso que ya estaba en supervisión de sentencia por años, ocurre un indulto, inmediatamente la Corte Interamericana llama a una audiencia de supervisión de sentencia, rápidamente adopta una resolución y eso da lugar a que inmediatamente se eche para atrás el indulto. Entonces también combinar, anticipar en la sentencia, en la orden, algunos de los obstáculos que ya se puede prever que se van a presentar y luego un seguimiento más intenso también es como una combinación. Pero el diagnóstico es completamente adecuado, esa es la medida que más se incumple. Y la búsqueda de los desaparecidos, que es realmente una de las más difíciles de cumplir. Bien, vamos a ir con las últimas preguntas entonces, porque estamos pasados en el tiempo. Rocío Seguel dice, terminada la dictadura militar en Chile, con los años se establecieron distintas comisiones sobre las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Una de ellas es la Comisión Valech 1. Respecto de ella se estableció el secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la comisión, el cual se mantendrá durante el plazo de 50 años. Por un lado está la dignidad de las víctimas, pero por otro lado está la investigación y la identificación de los victimarios. ¿Puede considerarse este secreto como una figura jurídica que constituye factor de impunidad, transgrediendo de esta forma el derecho a obtener verdad y justicia? Esa es una primera pregunta. La siguiente es, respecto al debido proceso en Chile, esta la pregunta la hace Constanza González. Respecto al debido proceso en Chile, se han realizado en el último tiempo expulsiones masivas de personas migrantes sin someterse a un debido proceso por haber ingresado por paso no habilitado. ¿Qué opina en relación a ello? Y esta pregunta también tenía un complemento de Nicole Chávez, quien dice, Constanza, complementando tu pregunta, la Corte Suprema del país ha dicho reiteradamente que son expulsiones ilegales y con faltas al debido proceso. ¿Hay alguna forma en la que se pueda solicitar responsabilidad internacional o algún pronunciamiento de la Comisión al respecto? Bien, y la siguiente pregunta que vamos a leer es de Gonzalo Isla, quien, bueno, agradece por la clase y pregunta si en su opinión, ¿cómo se relaciona el deber de debida diligencia en la investigación con el deber de reparación en los crímenes de violación sexual cuando se dan circunstancias como la falta de testigos directos del hecho?
¿Ha habido pronunciamiento de la Corte IDH al respecto? Y nos vamos a quedar con esas preguntas de momento por cuestiones de tiempo, profesora. Sí. Bueno, quisiera, si me puedes, es que la primera parte de la segunda pregunta no me quedó clara, si la puedes repetir rápidamente. De la segunda, ok, voy de inmediato. Tengo que buscarla en el chat. Bien. Respecto al debido proceso, en Chile se han realizado en el último tiempo expulsiones masivas de personas migrantes sin someterse a un debido proceso por haber ingresado por pasos no habilitados. ¿Qué opina en relación a ello? Y el complemento de esta pregunta es lo que dice Nicole, quien señala, la Corte Suprema del país de Chile ha dicho reiteradamente que son expulsiones ilegales y con faltas al debido proceso. ¿Hay alguna forma en la que se pueda solicitar responsabilidad internacional o algún pronunciamiento de la Comisión al respecto? Sí. Bueno, con relación, voy a empezar con esa pregunta. El tema de detención migratoria, perdón, de deportación, son deportaciones que se han hecho, ¿cierto? Sin debido proceso, dice. En el contexto de expulsiones que se hayan hecho, hay bastante desarrollo. Yo recomiendo mucho para casos de deportación y tanto detención migratoria, o sea, detención por motivos migratorios, como garantías del debido proceso en un proceso que puede dar lugar a la deportación, el caso Vélez Lor contra Panamá. Que contiene todas las garantías, o sea, cómo aplican todas las garantías que vimos del debido proceso a procesos migratorios, para procesos migratorios que pueden dar lugar a la deportación, para determinar si eso satisface o no satisface la Convención Americana. Si hay un riesgo, o sea, si la persona además, o sea, era una cuestión puramente migratoria y fue expuesta, de vuelta, recomiendo ver el caso Vélez Lor. Pero si había una situación de necesidad de protección internacional y, por ejemplo, la persona era una potencial solicitante de reconocimiento del estatuto de refugiado, ahí recomiendo ver otro caso que es mucho más completo sobre este tema para los procesos de devolución antes, digamos, cuando la persona es solicitante de asilo, asilo dicen acá, de reconocimiento del estatuto de refugiados, es el caso Pacheco Tineo contra Bolivia. Así, digamos, como está presentado, obviamente es difícil evaluar si en un caso podría haber o no haber responsabilidad internacional, pero pues lo que habría que evaluar en cada caso individual es si se cumplieron con estas garantías del debido proceso en el proceso de deportación, si la persona estuvo sometida a detención migratoria o no, por qué motivos, y cuáles fueron, digamos, las consideraciones que se tomaron en cuenta al momento de la deportación. Hay varios casos, por ejemplo, donde se ha tomado en consideración que si no se considera el interés superior de los niños vinculados, la posible separación con familiares, estos elementos que deben ser parte de las consideraciones que haga la autoridad migratoria, también eso puede comprometer la responsabilidad del Estado. Entonces, digamos que hay unas salvaguardas tanto de tipo procedimental en un proceso de deportación como unas salvaguardas más sustantivas en ese tipo de procesos. Así que, bueno, recomiendo ver esos casos. Respecto a la tercera pregunta, el tema de debida diligencia y falta de testigos directos. Yo no sé bien el sentido de la pregunta, si lo entiendo bien. Creo que apunta a decir, bueno, ¿cómo investigar un caso de violencia sexual cuando no hay testigos directos del hecho? Bueno, esa es una pregunta difícil porque primero un caso de violencia sexual no solamente se prueba con testimonios, ¿no? Un caso de violencia sexual justamente el sistema interamericano se empezó muy mal con este tema y terminó mejor y ahora está en un momento mucho mejor con este tema. Empezó muy mal con el caso Loaiza Tamayo contra Perú, cuando dijo las denuncias de violencia sexual contra esta mujer, que de ella decía que había sido víctima de violencia sexual por parte de la DINCOTE en Perú, es decir, la dirección que perseguía a personas procesadas por terrorismo. Ella decía que había sido violada y la Corte Interamericana dijo que como este tipo de situaciones ocurren en general en espacios donde no hay testigos, entonces no podía determinar la violación sexual. La Corte Interamericana ese desafortunado precedente lo dejó de lado
lamentablemente muy tarde, pero ya varios años después se separó de esto y entendió que en casos de violencia sexual la declaración de la víctima es un componente fundamental de la prueba, digamos, que tiene que ser tomada en cuenta, en particular la declaración de la víctima. No significa que exclusivamente la declaración de la víctima, pero que la declaración de la víctima y tener, digamos, partir de la base de la credibilidad de la declaración de la víctima es un componente fundamental de la investigación de los casos de violencia sexual. Otro tema que se ha considerado incompatible en materia probatoria en casos de violencia sexual, es decir, se necesita la prueba física de la coerción o de la coacción, se necesita la prueba física de la resistencia, porque en muchas ocasiones esa resistencia puede ocurrir o el no consentimiento puede derivar de situaciones muy distintas a la violencia física. Entonces, el hecho de requerir prueba física, prueba, digamos, material de la violencia física o de la falta de consentimiento también se ha considerado incompatible. Ahora, en el sistema interamericano no se establecen responsabilidades penales, se establece la responsabilidad internacional del Estado y en ese marco se han, digamos, tomado en cuenta estos parámetros probatorios y se llama a investigar y sancionar a los responsables siempre que ello sea posible. Por supuesto que la investigación y sanción es una obligación de medio y no de resultado, pero hay que llevarla a cabo con la mayor diligencia posible. Y la mayor diligencia posible significa que si no hay testigos en un caso de violencia sexual, como en general probablemente no haya, no significa que no se pueda investigar diligentemente un caso de violencia sexual tomando en cuenta la declaración de la víctima y otros posibles elementos de corroboración que no solamente pueden ser los testimonios. Entonces, por una parte está, digamos, los estándares probatorios en materia de violencia sexual para establecer la responsabilidad internacional del Estado. Por otro lado está la orden de investigar y sancionar a los responsables, que es una obligación de medio y no de resultado, pero que de entrada decir que si no hay testigos no se puede investigar, pues ya sería de entrada un problema bajo el estándar internacional. Y sobre la última pregunta con relación a la Comisión de la Verdad, ahí, bueno, mi opinión personal es que este es un secreto altamente problemático. Estoy casi segura que hay un pronunciamiento puntual, de pronto Esteban y Alejandro lo tengan más presente, es, en el caso Maldonado contra Chile, pero lo voy a verificar y se los paso porque quisiera ver exactamente los términos en los cuales la Corte Interamericana se pronunció. Este tema se debatió en el año 2015 en la Corte Interamericana, en el contexto, si no recuerdo mal, del caso Maldonado, pero no quiero dar una información inexacta, así que prefiero revisarlo y les mando por vía le mando a la persona que me hizo la pregunta, porque además hay otra experiencia comparada de otras comisiones de la verdad que tienen plazos menores o que no tienen este tipo de plazos, y me gustaría dar la respuesta completa con esa mirada también comparada. Entonces, si me permiten, Alejandro y Esteban, les mando la respuesta más exacta a esa pregunta por escrito para que ustedes se la hagan llegar. Perfecto. Bien, no vamos a alcanzar a leer todas las preguntas, evidentemente quedaron muchas pendientes, pero le agradecemos por supuesto su participación y los comentarios también que enviaron para esta clase. Vamos a cerrar entonces con el minuto final para una reflexión o simplemente para que se despida, profesora, y vamos a terminar así esta clase. Bueno, no, de mi parte, un gusto como siempre participar en las actividades del CEDID y un gusto haber estado con ustedes esta mañana de sábado. Lamento que haya sido tan larga la exposición inicial, pero es un tema realmente muy, muy amplio y muchos temas se nos quedan por fuera. Un gusto. Súper, muchas gracias a ustedes por su tiempo, su disposición también. Un día sábado también estar en clase en la mañana bien temprano. Y esperamos también que haya sido una sesión de mucho aprendizaje para todas y todos. Nos vemos en el próximo módulo, que es el próximo viernes y sábado, ya es el penúltimo. Quedan ya solo 4 clases de este curso que comenzó en marzo de este año y ya nos vamos acercando al final. Así que muchas gracias, profesora, nuevamente, y a todas y a todos por conectarse. Que estén muy bien y que tengan una buena tarde. Chao, chao. Hasta luego.